Bueno, a continuación, para culminar con nuestra sesión académica, está el doctor Luis Alberto Harfuch Nasser del Hospital Freiner's para niños con la plática sobre injerto autólico vascularizado de peroné en la pseudoartrosis congénita de tibia. Doctor Harfuch, muchas gracias. ¿Cuál es, doctor? Es el de... Híjole, CMO. Ese creo que es... Salieron dos, pero no estaban dos, pero bueno. Vamos a verlo. Perfecto, gracias. Bueno, buenas noches. Agradezco al doctor Álvarez la invitación para mostrar un poquito de la experiencia que tenemos en el manejo de pseudoartrosis congénita de tibia en el Hospital Freiner's. En 1994 empezamos a hacer injertos vascularizados y ha sido una curva de aprendizaje larga. Finalmente hemos empezado a tener resultados satisfactorios que en un momento se los vamos a enseñar. Nada más por recordar la pseudoartrosis congénita de tibia. Recordemos que es una de las enfermedades catastróficas que tenemos en ortopedia pediátrica. La frecuencia es de 1 en 140,000, en algunos reportes hasta 250,000. Hemos encontrado en la literatura que es muy resistente a diversos tipos de tratamientos y tiene diversas presentaciones. Y el manejo de este tipo de problemas es todo un reto terapéutico. Existen clasificaciones. Yo creo que lo importante de la clasificación sería el poder hacer una diferenciación radiológica que nos diera guías de tratamiento y que nos diera sobre todo un valor pronóstico. En términos generales podemos dividir a la pseudoartrosis congénita de tibia por su presentación en tipo esclerosa, en tipo quística y en tipo displásica. Recordemos que la displásica es atrófica, tiene muy pobre vascularidad y nos va a dar el peor pronóstico. Probablemente una de las clasificaciones más sencillas sería la de Alvin Crawford, en la que la divide en 4 tipos. En la primera tenemos básicamente la deformidad con un canal medular permeable, generalmente no requiere tratamiento. En la número 2 tenemos una zona esclerosa que va a obliterar el canal, que es muy susceptible a fracturarse y no cicatrizar y va a requerir tratamiento. La número 3 es la quística y por último la atrófica. Si revisamos la literatura vamos a encontrar que se ha intentado hacer prácticamente de todo para tratar de cicatrizar estos huesos. Entre ellos están diferentes tipos y modalidades de injertos. Hay métodos de fijación interna con clavos centromedulares, con placas y tornillos. Hay un momento histórico importante en el manejo de la pseudoartrosis congénita de tibia cuando vino la técnica de Ilisaró, en el cual se desarrolló una técnica de resección y distracción, y se hacía una distracción con presión. Hay algunos casos cicatrizados exitosamente con esta técnica. Generalmente, después de varias fallas de tratamiento, terminábamos en amputaciones tempranas y el uso de diferentes tipos de injertos para poder lograr la cicatrización.
En 1975 aparece la primera publicación en una revista de cirugía plástica y reconstructiva por el doctor Taylor y describe toda una técnica interesante. Generalmente vamos a encontrar en los reportes de manejos diversos de pseudoartrosis congénita de tibia una consolidación del 30 al 50%, combinando diferentes tipos de tratamiento. Casi todas ellas llevan múltiples cirugías. En la gran mayoría vamos a terminar encontrando que reportan acortamientos y deformidades a pesar del tratamiento. Los fracasos son muy recurrentes. Hay un artículo del doctor Dror Pali en la que describe que la enfermedad de la pseudoartrosis congénita de tibia en realidad es perióstica y él recomienda una resección amplia de todo el periósteo. No sé quién haya tenido oportunidad de operar uno de estos pacientes. Encontramos un periósteo muy fibroso, muy grueso, avascular, que además tiene una capacidad osteolítica. Entonces el injerto que ponemos en una de estas zonas, si no tenemos la precaución de retirar todo ese tejido, generalmente va a desaparecer. Y finalmente las amputaciones frecuentes por falla de tratamientos. Hay una serie de publicaciones interesantes, esta serie de 19 pacientes reportando una consolidación de 95% de los casos. Y lo mismo, el resultado, tienen desviaciones en el plano coronal y tienen acortamientos al final. Él menciona que la naturaleza vascular dificulta la unión a los injertos no vasculares. Existe otra de estas publicaciones en la que hacen los injertos vascularizados y tienen fractura en 5 de los 6 casos operados. Utilizan inmovilizaciones con yesos y fijadores externos unilaterales. Solo uno de sus casos fue tratado con un fijador circular y lo retiraron a los 4 meses de la operación y un uso de una férula por 10 meses. Entonces las conclusiones, ellos sugieren que el mejor tratamiento para este tipo de problemas es un injerto vascular de peroné y un fijador externo circular. En este artículo, me cuesta mucho trabajo a mí ver los artículos que hablan del 100% de éxito, pero bueno, aquí habla como 100% de éxito. Son 8 casos con seguimientos importantes, hasta 20 años de seguimiento, en el que habla de consolidación al 100% de los casos. Sin embargo, pone que existen discrepancias con un promedio de 4.9, pero llegan a tener una discrepancia de 15.7. Una discrepancia de 15.7 pues es una discrepancia muy poco funcional, ¿no? Y considera que el injerto vascularizado es la opción de tratamiento para pseudoartrosis congénita de la tibia. Un aspecto importante del injerto vascularizado es la capacidad que tiene para hipertrofiar. Tengo unos casos que les voy a enseñar más adelante en los que vamos a observar la hipertrofia que sufre el injerto. Llega a prácticamente convertirse en una tibia. Y él menciona que ocurre como respuesta al estrés. Y menciona una cosa importante, que los injertos de cadáver no desarrollan la hipertrofia del hueso. En el Hospital Reines empezamos en el 94 con el primer caso. Cometimos varios de los errores que están descritos en la literatura y fuimos perfeccionando la técnica. Teníamos 32 injertos vasculares de peroné, 26 de estos fueron específicamente para pacientes con pseudoartrosis congénita de la tibia. Lo importante aquí es que los 13 de los 26 pacientes tenían neurofibromatosis, lo cual se asemeja mucho a lo expuesto en la literatura. Nuestra clasificación fueron 20 displásicas atróficas, 3 quísticas y 3 esclerosas, y fue posterior a fractura estos 3 casos. Una valoración preoperatoria siempre con una arteriografía, no solamente del lado enfermo, sino del lado donador, porque nos interesa saber la vascularidad que existe. Pudiera haber alguna anomalía en el pedículo vascular de la zona donadora que nos impida proceder al injerto. Esto nomás para recordarles la arteria poplitea, la bifurcación, el tronco tibio peroneo, que es donde tenemos que fijarnos.
La técnica que hoy en día estamos utilizando está dividida en 2 tiempos quirúrgicos. En el primer tiempo lo que vamos a tratar de hacer es la aplicación de un fijador externo, vamos a alinear la extremidad y vamos a someterla a distracción para tratar de igualar la longitud de las extremidades. En el segundo tiempo quirúrgico entramos 2 equipos, el equipo ortopédico y el equipo de reconstrucción microvascular. Obviamente uno se dedica únicamente a la resección de todo el periósteo y todo el tejido que no debe de estar ahí, una preparación del lecho receptor, y el segundo equipo se dedica únicamente a la toma del injerto y la microcirugía. Este es un ejemplo del inicio en el que hacemos resecciones y hacemos distracciones. Las líneas amarillas les van mostrando la distracción que sometemos la extremidad. Aquí es una fotografía clínica en donde observamos la toma del injerto del lado donador. Vemos cómo se está disecando el pedículo vascular del peroné, cómo se coloca en el lado receptor, y no utilizamos métodos de fijación interna. Únicamente colocamos el injerto y le damos compresión con el mismo hueso. Ahí está el pedículo ya con su anastomosis. De nuestros resultados, incluyendo los primeros casos, tenemos 22 integraciones del injerto, el 84%. El tiempo de cicatrización de la cirugía de injerto vascularizado al retiro del fijador fueron 6 meses. Tenemos 10 reoperaciones en nuestros pacientes y 4 de nuestros pacientes terminaron en amputación. Este es un ejemplo preoperatorio de una lesión quística, obviamente, en el que se hace una técnica inicial. Estos fueron de los primeros casos. Se tomó el injerto contralateral, se pasó, se telescopió en la tibia y se fijó con unos tornillos interfragmentarios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se fracturó. Entonces pusimos un fijador externo con extensión hasta el calcáneo. Ahí está la niña con el y finalmente la cicatrización con el resultado final. Podemos observar un poquito en la proyección lateral, podemos ver cómo hay una pequeña prominencia anterior de la tibia. Esto es 8 años posterior a la cirugía. Tenemos una muy buena cicatrización y lo que les mencionaba, vean la hipertrofia que sufre ese injerto que llega totalmente a mimetizar a una tibia, ¿de acuerdo? El lado donador no está exento de complicaciones y es un problema serio tener una complicación del lado donador. Esto que está en el cuadro es el lado donador. Vean que a pesar de un tornillo sin desmal, tuvimos una desviación en valgo severa y esto es a los 8 años de la cirugía. Este es el sitio donador, tenemos una desviación terrible. Hacemos una osteotomía de alineación y este es el resultado final. Les quiero mostrar el lado receptor con una tibia perfectamente normal y un peroné perfectamente normal. Este es el resultado final a 14 años de la operación. Ya está dada de alta de nuestro hospital. Un ejemplo más, un alargamiento con tratando de mantener la alineación con un clavo guía. Aquí lo tenemos ya con el injerto y desgraciadamente evolucionó con desviación en valgo. Una osteotomía de alineación, resultado final, un niño funcional. Un caso más que nos llegó en la radiografía del lado izquierdo de ustedes. Pueden observar un clavito. Así nos llegó porque le dijeron a la mamá que era muy importante que no le quitara el clavito. El clavito tenía que quedarse ahí y ahí estaba el clavito. Le quitamos el clavito, lo pusimos en yeso, lo dejamos evolucionar. Le hicimos una de las primeras técnicas. Logramos que cicatrizara, pero sufrió una fractura, un hueso muy delgado que nunca hipertrofió. Le pusimos un fijador externo para lograr la consolidación. Es el resultado con la consolidación y se nos arqueó anterior, por lo que tuvimos que volver a operar para alinear, logrando este resultado. Un caso más,
una resección de la zona de lesión con distracción y un clavo centromedular. Logramos una muy buena distracción, colocamos el injerto. Aquí lo importante en esta radiografía de 5 meses de evolución es que tanto en el extremo proximal del injerto como en el distal, empezamos a ver masivamente una cicatrización. Al retiro, qué amable, gracias. Si pueden ver, en esta zona hay una zona importante de producción de hueso, al igual que en la región distal. Siempre la región distal va a tener más problema de cicatrización. Lo que hemos visto es que, sobre todo en nuestros casos displásicos, el extremo distal de la tibia es bastante avascular, y yo creo que a lo largo del tiempo va ganando circulación conforme va cicatrizando. Pero aquí es el resultado que tenemos a 2 años. Y esta es la niña, ya podemos ver pues, una muy buena alineación, sus talones bien verticales al piso y una función bastante satisfactoria. Este es un caso más en el que corregimos sin abrir el foco de pseudoartrosis, era una pseudoartrosis totalmente móvil, colocamos el fijador externo e iniciamos una distracción de 9 centímetros. Quiero que observen aquí a los 9 centímetros cómo va desapareciendo el hueso, ¿no? Y dice uno, ¿y ahora dónde voy a poner el injerto? Esta es la colocación del injerto, y aquí tenemos 5 meses después de la operación, una cicatrización a ambos lados. Observen cómo la hipertrofia que sufre el injerto es impresionante, ¿no? En estadios tempranos, después de la operación de 6 a 8 meses, ya tenemos una hipertrofia muy interesante. Estos son 3 años y el resultado final. De nuestros pacientes de la zona donadora, tuvimos obviamente problemas. Una neuropraxia que fue temporal, recuperó por sí sola, y 17 de nuestros pacientes terminaron con un valgo de tobillo. En 15 pacientes no usamos ningún tipo de fijación. Sin embargo, en los pacientes que sí usamos fijación, solamente el 25% nos hizo la desviación. Entonces yo creo que es importante estabilizar la sindesmosis. Este es un caso que quiero enseñarles. Es una resección, una alineación y una distracción con colocación del injerto. Aquí tenemos el injerto colocado, y en este caso utilizamos matriz ósea y hueso esponjoso a los 2 extremos del injerto. 3 meses después, no sé si alcancen a percibir, pero sobre todo en la parte proximal empieza a haber una producción de hueso muy importante. A los 6 meses tenemos una cicatrización importantísima arriba y abajo buena, sin ser una maravilla. Esto es una aproximación del extremo proximal del injerto. Vean la gran masa de hueso nuevo que se forma. Esto es a los 3 meses y finalmente a los 6 meses. Inclusive hay tunelización del injerto. El fragmento distal un poquito diferente, es un poquito menos llamativo, pero desde etapas tempranas tenemos cicatrización. Con esta condición se decide retirar el fijador. Nosotros cuando retiramos fijador utilizamos una férula de polipropileno bivalva de protección, y si me los puedo llevar hasta el final de crecimiento, me los llevo hasta el final de crecimiento. No todos cooperan, pero trato de alargarlo lo más posible. Este niño al mes del retiro en su casa decidió pararse al baño y se resbaló sin la férula y tuvo esta fractura. Entonces cuando ve uno esto dice, ¿y ahora qué le hago? ¿Cómo lo alineo? ¿Cómo lo fijo? Decidí regresar a fijadores externos. Este es un fijador externo híbrido. No me preocupé, no abrí el foco de la pseudoartrosis, de la fractura, únicamente alineé. Y aquí tenemos 6 semanas después de la fijación, empieza a haber una producción de hueso. A los 2 meses y fracción, vean la cantidad de hueso. Y finalmente, la semana pasada que lo vi, vean la producción de hueso. Claro, es un hueso vivo, es un hueso vascular. Es la gran diferencia de manejar este tipo de materiales. Entonces, como conclusiones,
tenemos que hacer resecciones amplias de tejido óseo y del tejido fibroso perióstico que está alrededor de la lesión. Podemos corregir la discrepancia y la deformidad utilizando un método de fijación que sea versátil y estable y que nos permita la deambulación. Cada día nos acercamos más a que se trata de un tratamiento de primera elección para pacientes, sobre todo con displásicas, y protección del tobillo donador para evitar que tengamos deformidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con esto damos por concluida la sesión académica. No sé si alguien tenga alguna pregunta para alguno de los ponentes. ¿No? Bueno, si no es así, bueno, nada más me queda agradecer su interés por la participación en las actividades de este capítulo. Los esperamos también en las actividades del siguiente congreso aquí en el World Trade Center. No sé si la mesa directiva tenga alguna otra anotación que hacer. ¿Sí? Vamos a proceder a entregar los reconocimientos al doctor Raúl Álvarez San Martín. El doctor Daniel Luna Zaragoza. El doctor doctor Juan Matos Jiménez. Doctor Harfuch. Pues muchas gracias por su presencia y pasen al ambigú que está preparado por ustedes.